Bien, hermanos, ha llegado el momento de la parte central, que va a estar a cargo de un integrante de nuestra familia de Beatriz, el pastor Pepe. ¿Feliz sábado, familia? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¿Cómo se sienten? Bien. Hoy es sábado y como adventista nos caracteriza el gozo en este día en especial. Para mí es un privilegio tener la parte central en esta noche, la palabra de Dios de manera especial. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis fuera del sermón para los que me han preguntado, los que tal vez están preocupados por eso. Mi madre ya se encuentra en casa, gracias a Dios, desde el jueves pasado. El evento cerebrovascular fue transitorio, no dejó ningún tipo de lesión en su cerebro ni en su cuerpo tampoco, gracias a Dios. Así que para los que han preguntado, muchísimas gracias por su colaboración. Familia, el estudio cual traigo para hoy, para esta noche, es el primer sermón que prediqué. Tenía apenas 6 años de edad. Todavía recuerdo a mi madre, más o menos de este lado de la iglesia, pendiente por si acaso se me olvidaba alguna parte de lo que, el papel que me había memorizado. Y realmente desde ese día tengo que admitir que he crecido mucho, imagínense, 6 años de edad. He vivido muchas cosas, he experimentado muchas cosas. Y también tengo que admitir que he pecado muchas veces desde ese día. Y cuando miro en perspectiva a mi adventismo inicial, me doy cuenta de que ha modificado, o yo mismo he modificado y llevado los límites hasta un punto tal en el cual tengo que admitir que el sincretismo ha entrado tanto en nuestra doctrina, hemos mezclado tantas cosas que incluso pudiera concluir de que en algunos aspectos corremos el riesgo de perder no solamente la pureza doctrinal que nos caracteriza, sino incluso nuestra propia salvación. El sermón o el devocional de esta hora no es difícil de concluir. Yo no voy a tratar de enlazar las cosas para que usted imagine en qué yo quiero llegar, a qué quiero llegar. Es sencillo. Y si lo pudiera resumir en una sola expresión, es esta: Dios no acepta un cristianismo a medias. Dios exige de nosotros todo nuestro corazón. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, mi Rey. Gracias por escuchar. Gracias por darnos el privilegio de que en horas de tu día sábado un grupo de tus hijos esté aquí con el propósito de adorar. Padre, en esta hora hemos de abrir tu santa palabra. No hay virtud alguna en nosotros para interpretar los textos que dejaste impregnados en tu santa palabra, pero por medio de tu Santo Espíritu nos es posible. Háblanos, mi Rey, en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de iniciar con el texto que seleccioné para este estudio, me gustaría contextualizar un poco. Nos encontramos en el año 853 a.C. Acab se encuentra en el reino de Israel como rey. Y Israel como tal, formado por 12 tribus, se encuentra en un bienestar económico envidiable. El pueblo de Dios había pasado poco tiempo desde que David y Salomón fueron reyes. Y recuerde todo el oro y la riqueza que Salomón trajo hacia Israel. Pero ante esto, por mal consejo hacia su hijo Roboam, el reino fue dividido. 10 tribus al norte, lo que sería el reino del norte, y 2 tribus al sur con Benjamín y Judá como el reino de Judá.
Ante esto nos dice el texto sagrado que Acab es el rey en el área del norte. Pero ante esto también hay una gran sequía. Y dice también el texto que Acab había traído ídolos a Israel y que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Acompáñenme a leer en su Biblia en Primera Reyes capítulo 16, verso 30 al 31. Solo esta lectura está fuera del capítulo 18. Primera Reyes capítulo 16, verso 30 y 31, el cual nos dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos de quién. ¿De quién dice el texto? ¿Está en pantalla? De Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Y dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Ante esto podemos ver de que el representante de Israel, el rey, está sirviendo a los dioses paganos. Y ante todo este contexto, se levanta un profeta sin qua non en el Antiguo Testamento. Como pocos, se levanta Elías, un sujeto del cual tenemos poco contexto histórico, pero sabemos que tenía un celo por Dios, el cual sería envidiable para usted y para mí. Y dice el texto que Elías, desde mi perspectiva, en este caso, se elige o emerge como un nuevo Moisés. Y ellos tienen varias cosas que podemos ver que son similares. Ambos huyen al desierto, ambos se encuentran con Dios en el monte Horeb, el monte Sinaí, ambos ayunan 40 días y ambos aparecen juntos en la transfiguración en el Nuevo Testamento para dar ánimo a Jesús. Uno es el mediador del pacto inicial, quien entrega las leyes a Israel, y el otro es quien restablece el pacto. Y la similitud más bonita entre ellos dos es que ambos están ya en el reino de los cielos. Pero Elías es el profeta, pero Acab es el rey. El pueblo, lamentablemente, elige lo peor de estos dos. Y es que el pueblo se encontraba bajo una idolatría tajante para el pueblo de Israel. Yo traje unas imágenes que quisiera que ustedes vieran, si la pueden proyectar los chicos de audiovisuales, por favor. Y es que estas estatuillas, muchas veces hemos escuchado sermones acerca de la idolatría de Israel, pero en este caso yo quisiera que ustedes lo vieran. Israel todavía no se había apartado en su totalidad de Dios. Seguía ofreciendo sacrificios, seguía yendo al templo, leyendo la Torá y recitándola, pero en la intimidad de su hogar, entonces tenían estas estatuillas, lo cual permitía que Israel tuviera un doble culto. Adoraba a Dios en público, pero al llegar a su casa tenía estas estatuillas pequeñas, la cual podía ofrecer culto en lo privado también. Estas estatuillas medían más o menos 15 centímetros de tamaño. Saque su teléfono en este momento. Usted lo tiene en la mano. ¿Quién más lo tiene por ahí? De ese tamaño podría ser esta estatuilla de oro que usted vea. Ante lo cual puedo concluir en que estas estatuillas tenían características especiales. Se podían ocultar con facilidad, no estaban en lugares públicos, se adoraban en lo privado. Y esto, familia, podemos criticar de manera muy tajante a Israel por hacer estas cosas, pero esto aún no cambia. Cuán peligrosas son las cosas que usted y yo atesoramos en nuestra intimidad. Esas cosas que nadie ve, pues no se hacen en público, que se mantienen en los secretos de nuestra casa, de nuestro trabajo o incluso de nuestro propio corazón. ¿Cuán peligrosas son esas cosas? Y pudiera contextualizar al ambiente contemporáneo de que al igual que las estatuillas para Israel son para nosotros un número telefónico que aún conservamos allí y que sabemos que no es correcto. Una amistad sin intención con un compañero de estudio, de trabajo, que sabemos que tiene intención, pero aún la mantenemos allí. Un noviazgo para los jóvenes que ya pasó el límite de lo permitido y que aún mantenemos. ¿Y cuántas cosas más que llevamos en nuestro corazón? ¿Cuánto daño hacen las cosas que mantenemos en nuestra intimidad? El pueblo de Israel
tenía muchas de estas. Ante los ojos de todo el pueblo, Israel era monoteísta, servía a Dios simplemente. Pero al volver a su casa, tenía estas pequeñas estatuillas en la cual servían a los dioses paganos. El texto sagrado nos dice en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17 en lo adelante, que Acab y Elías se encuentran y dice que Acab le dice a Elías: ¿eres tú que perturbas a Israel? A lo que Elías responde: yo no he perturbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel. ¿Dónde? ¿Dónde dice el texto? En el Monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Y dice que Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas. ¿Dónde otra vez? En el Monte Carmelo. Ante esto podemos ver de que todo el reino del norte, las 10 tribus que hablábamos antes, se encuentran reunidos en un solo punto en el Monte Carmelo. Están 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera para defender el paganismo, y se encuentra un solo representante, Elías, para defender al Dios verdadero. Ante esto, el pueblo se ve obligado a tomar una decisión: ¿a quién va a servir? Es una decisión neurálgica, pues de esta decisión depende no solamente la vida cotidiana, sino incluso la salvación de todas las personas que allí estaban reunidas. Ante esto, inicia Elías su sermón en el verso 21 diciendo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre qué? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, ¿qué cosa hacer? Y si Baal, entonces, y después de él. Y dice el texto que el pueblo no respondió ni una sola palabra. Y esto es de esperarse. Elías está confrontando al pueblo contra sus acciones, y el pueblo sabe que no hay nada que pueda argumentar contra lo que Elías está diciendo, por lo cual el silencio es la única respuesta cuando nuestros actos son confrontados con los mensajes del cielo. No hay una línea de argumentación que pueda funcionar para nosotros decir: yo he pecado por esto, y no es culpa mía, es culpa de alguien más. La decisión no la tomé yo. Lo que el texto nos está diciendo es que cada israelita en este punto sabía que no podían decirle absolutamente nada a Elías. Una mejor traducción de este texto en el hebreo no es ¿hasta cuándo vosotros vacilaréis?, sino ¿hasta cuándo ustedes van a andar cojos entre dos pensamientos? Familia, ¿cuántos años hemos arrastrado cosas que el cielo nos ha pedido explícitamente que dejemos atrás? ¿Hasta cuándo usted y yo andaremos cojos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo nuestro cristianismo estará así, con una decisión a medias, pensando que el cielo recibirá una ofrenda a medias y será esta agradable ante nuestro Dios? Cristo fue claro al decir: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Y cuando Cristo habla de cruz, no se refiere al símbolo que usted y yo identificamos, sino más bien a la vergüenza, a la miseria, a las dificultades, a los problemas y a todo lo que un cristiano puede sufrir a causa de su maestro. Los israelitas, en este punto, familia, actuaban como si hubiesen olvidado que el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál era? De la misma forma, es posible que usted y yo, como adventistas, viendo en perspectiva, hayamos olvidado que Dios exige de nosotros una entrega total en espíritu, alma y cuerpo. Y es posible que estos sean simplemente versos antiguos que alguien escribió y que no tienen alguna correlación para nuestra vida, si lo vemos desde esa perspectiva.
destructiva. Pero la verdad es que lo que esta historia puede ejemplificar para nosotros es que no sirve si usted y yo queremos llevar un cristianismo seleccionando las cosas que queremos de este y dejamos de lado muchas otras. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que yo diga, yo quiero seguir siendo cristiano porque yo sé que eso es cierto, yo sé que hay un Dios en el cielo al cual debo de servir, pero yo también quiero mantener estas cosas, pues ellas me hacen bien, me hacen feliz, o yo las elijo porque me parecen bien. Y el cielo es muy puntual al decir, esto no es tolerancia alguna. El cielo llama a esto con una palabra muy interesante, infidelidad. Familia, Dios conoce nuestro andar. Dios conoce la intimidad de nuestros pensamientos. Y más importante aún, Dios conoce nuestro corazón. Es posible que yo con este saco y corbata azul esté frente a ustedes pareciendo un buen cristiano. Pero la verdad es que Dios sabe cuáles cosas están dentro de mí. Cuál es mi caminar cuando salgo allá afuera. E incluso si de verdad soy cristiano. Nosotros podemos mentirnos con apariencias entre nosotros mismos, pero ante el trono de Dios no hay una sola apariencia que podamos presentar como falsedad. Dios nos ve en nuestra intimidad. Amén. De manera de conclusión se encuentra el clímax de todo esto. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26 nos dice que Elías propone un reto a los profetas de Baal, que muchos de ustedes saben. Dice que ustedes van a ofrecer un sacrificio, yo voy a ofrecer otro, y el Dios que responda con fuego, ese es quien. Ese es el verdadero Dios. Y dice el texto que todos los israelitas dijeron, nos parece una buena idea. Pero Elías tal vez hábilmente permitió que los profetas de Baal iniciaran. Y dice el verso 26 que ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso es mucho tiempo. Visualice 7, 8 de la mañana hasta las 12, invocando el nombre de Baal, pero dice que no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera, entre tanto ellos seguían. Los profetas de Baal están gritando fuertemente, se hieren, se agotan. En estas prácticas nos dice que están saltando alrededor del altar. Y más profundo aún, estas prácticas involucraban que ellos no se cortaran, como nosotros entendemos, incluso se quitaran miembros de su cuerpo para brotar sangre, que esto despertara la atención de Baal. Pero dice el texto que no se escuchó absolutamente nada. Y la conclusión es sencilla. Los profetas están gritando, pero el cielo está en silencio. ¿Por qué? Porque Dios no responde al ruido. Dios responde a nuestra obediencia. El verso 27 dice que a mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con gran voz fuerte, porque es un Dios, quizás está meditando, o tenga algún trabajo, o se haya ido de viaje. Tal vez esté durmiendo y haya que despertar. Dice que para la hora de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, ellos ya estaban agotados. Dice que con cuchillos y con lancetas se habían cortado hasta que la sangre que chorreaba, pero aún el cielo estaba en silencio. En el verso 30 al 31, luego de toda esta ineficiencia en el sacrificio, tratando de que lloviera fuego del cielo por prácticas como esta, dice que los profetas ya están cansados, están mutilados, y entonces a lo lejos se escucha una voz que dice, acercaos a mí. Y en este punto dice el texto que Elías dijo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y Elías arregló el altar que estaba de Jehová, que estaba arruinado. Dice que Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Vamos a recapitular un poco. ¿Cuál era el negocio,
la competencia que habían puesto estos dos grupos, de que lloviera fuego del cielo, que hiciera bajar fuego del cielo, ¿será quién? ¿Cuál es la necesidad que Elías tiene de estar haciendo otra cosa que no es pedir a Dios que descienda fuego del cielo? Esto pareciese extraño, pero no para Elías, porque el mensaje es sencillo. Para nosotros es posible pasar por alto una de las decisiones más importantes que Elías toma aquí. Dice que Elías repara el altar. Y dice que toma 12 piedras. Yo le dije al inicio que Elías se encontraba ¿dónde? ¿En qué reino? En el reino del norte, que tenía ¿cuántas tribus? 10 tribus. ¿Y por qué Elías toma 2? Es sencillo. Elías dice, yo voy a reclamar las promesas del Dios del pacto. Y el Dios del pacto no hizo pacto con 10 tribus, las hizo con 12. Así que si yo quiero hacer un altar que verdaderamente llame al Dios del pacto, yo tengo que hacerlo de la forma correcta. Por lo cual, 12 piedras y no 10. Y ante esto, dice el verso 36, que sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio, el profeta Elías se acercó y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de quién? De Israel. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento usted y yo hemos leído una y otra vez Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cuántas veces? ¿Por qué Elías cambia la fórmula ahora para decir Dios de Abraham, Isaac y de Israel? Es la misma alusión anterior. Mi pacto, en el caso de Dios, no fue con Jacob, fue con Israel. Así que si Elías quiere reclamar al Dios del pacto, tiene que hacer las cosas correctas, obedeciendo lo que Dios había ordenado. Y dice que Elías siguió diciendo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y dice que entonces, el verso 37, dice que entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la sangre. ¿Cuál era el propósito inicial de la oración? ¿Que lloviera fuego de dónde? Queridos, una sola chispa que saliera en ese lugar era eficiente para que Elías dijera, yo he ganado la competencia. Una chispa que saliera. Y Elías podría argumentar que él tenía ya la respuesta del Dios verdadero. Pero ante esto entendemos de que una vez que su pueblo obedece y que las cosas son correctas, como Dios ha ordenado, el cielo no se manifiesta a medias. El cielo se manifiesta con toda su gloria, porque Dios no es un Dios que da respuestas a medias, ni se manifiesta a medias. Dice que lamió incluso el agua que estaba en las ajas y que consumió la leña, el holocausto, las piedras e incluso el polvo. Eso es una manifestación de un Dios poderoso. Amén. Y es posible que ante este devocional, tanto jóvenes como adultos pudieran decir, este simplemente es otro predicador que viene a decir que el pecado es culpa mía y que Dios se manifiesta cuando el pecado no está presente. Pero yo he intentado dejar mi pecado una y otra vez y lamentablemente no puedo. ¿Qué hacemos en este caso? Yo lo entiendo. A mí me pasa también. Hay muchísimas cosas que yo quisiera dejar atrás, como dije anteriormente, y lamentablemente aún no he podido. Este sermón es predicado primeramente a mí, por eso lo traigo entre ustedes. Pero el llamado final es algo muy simple. Lo que entiendo de toda esta historia es que mi entrega a Dios debe ser total. Si yo quiero ver al cielo manifestarse en mi Padre. No sirve de nada, queridos, que usted y yo nos pasemos el día completo llamando e invocando el nombre de Dios cuando nuestro pacto está roto, cuando nuestra obediencia a Dios no es correcta,
o incluso cuando mi entrega ante el Dios del pacto no es total. Dios exige de nosotros, no un cristianismo a medias. Dios exige todo nuestro corazón. Amén. Dios no es un Dios que pueda compartir su trono, no porque sea egoísta, sino porque tú le perteneces, no le perteneces a nadie más. Por lo cual, fin de todo discurso es este: si aún hay cosas que no podemos dejar atrás, y esas estatuillas no las decidimos nosotros, sino que lamentablemente no podemos sacarlas a nuestro hogar, la respuesta es sencilla: clamemos al Dios del pacto con una entrega total y una obediencia verdadera, y el cielo se ha de manifestar en toda su vida. Amén. Me gustaría concluir con una oración. Puestos en pie, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, mi rey. Gracias por dejar estas verdades para nosotros, que nos son de testimonio ante la forma en la cual tú te has relacionado con los que nos antecedieron, y también, Señor, como tú quieres que te obedezcamos verdaderamente. Danos fuerzas, pues no es sencillo, lamentablemente. Quisiéramos agradarte muchas veces, pero nuestro propio cuerpo es nuestro enemigo, es contra nosotros, pues pecado hay en nosotros, y en pecado hemos sido concebidos. Señor, danos la fuerza por medio de tu Espíritu Santo para soportar el pecado, vencer la tentación, y que poco a poco, Señor, decisión tras decisión, podamos forjar con tu ayuda un carácter que sea parecido a ti. Amén. Danos una noche feliz, pero sobre todo en comunión contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.